Al primer módulo del taller de cuidados del adulto mayor. En este primer módulo hablaremos sobre cuidados del cuidador, el envejecimiento, adulto mayor y su familia y la espiritualidad en el adulto mayor. Con cuidados del cuidador. El objetivo del presente es orientar las acciones preventivas que debe aplicar el cuidador de la persona adulta mayor dependiente para garantizar su salud física, mental, emocional, social y espiritual. Partiremos con lo siguiente. ¿Qué es cuidar? Colliver en 1993 nos decía lo siguiente: cuidar es la acción individual que la persona ejerce sobre sí misma, pero también es un acto de reciprocidad que tiene a ofrecer a cualquier persona hasta que pueda valerse por sí misma, es decir, tenga autonomía, o a quienes temporal o definitivamente requieren ayuda para asumir sus necesidades vitales. La relación que se debe establecer entre el cuidador y la persona adulta mayor exige de parte de la persona que cuida una preparación física, mental, emocional, espiritual y social bastante ardua, ya que es la persona que va a realizar un trabajo muchas veces agotador. Tiene que mantenerse en un estado de alerta, de comunicación y agilidad para resolver diversas situaciones que puedan afectar a la persona adulta mayor. Por lo antes mencionado, el cuidador debe aprender a reconocer las manifestaciones de desgaste físico, mental, emocional, social que aparecen a fin de tomar correcciones preventivas. ¿Qué signos y síntomas de alarma debe reconocer el cuidador? En su estado físico, el cuidador debe reconocer que no tiene apetito, por lo tanto no se va a alimentar bien. Debe reconocer si tiene cansancio, no realiza ejercicio, descuida su figura, su apariencia y se ve desmejorado en su salud. Si es propenso a adquirir enfermedades y no se preocupa por recibir una pronta atención. Debe reconocer si su sueño no es reparador y puede llegar al insomnio. Esto puede tener problemas con su pareja, no puede dedicar tiempo de calidad a su familia. Además, debe reconocer algunos síntomas de su estado de salud mental, como por ejemplo, si se altera su atención, concentración y actividades mentales, como pensar, razonar y tomar decisiones. Si se ve comprometida su agilidad mental, si se altera puede presentar olvidos frecuentes. En su estado mental hay que estar alerta porque puede llegar al límite de consumir alcohol o tabaco. Otro signo a tener en cuenta por parte del cuidador es en su estado emocional. Tiene que ver si presenta desmotivación, ansiedad o depresión, si tiene irritabilidad constante con las personas en su entorno, presenta aislamiento y tendencia a encerrarse en sí mismo, tiene una actitud negativa hacia las otras personas, hacia la persona adulta mayor, ocurrido a maltrato. En su estado espiritual hay que buscar si se siente desesperanza o falta de fe, descuida su lectura, la reflexión y el fortalecimiento interior. El debilitamiento interior puede y predispone a la baja autoestima y no tener un sentido de vida. Descuida el espacio de prácticas espirituales y religiosas. Y en su estado social hay que ver si es que el cuidador pierde interés por compartir la vida social y familiar, puede tener problemas afectivos con su pareja, las actividades que antes eran placenteras con su familia y amigos ahora ya no lo son. ¿Qué es lo que debe recordar usted como cuidador? Recuerde que el proceso de enfermedad no puede detenerse, pero siempre se puede y debe controlar varias situaciones que pueden llegar a afectar a su familia o a usted como cuidador. El cuidar de usted mismo le permitirá seguir adelante con sus acciones más importantes de mantener las personas adultas mayores según su grado de dependencia, tratando siempre de mantener y promover su autonomía como principio del ser humano. Debe recordar que usted es importante y necesita estar bien física y mentalmente para dedicar su tiempo y energía a la persona adulta. Debe tener presente por usted y por quien cuida que su atención
es una labor fuerte para una sola persona. Por lo tanto, en todo momento, o al menos en actividades fuertes, debe pedir ayuda si necesita. Debe vivir cada día disfrutando de lo que hace sin preocupaciones. Debe planificar su día. Esto le facilitará su vida y de la persona adulta. Una actitud optimista le permite mirar las cosas de forma positiva y transmitir a los demás. Debe ser siempre tolerante, respetuoso, sin llegar a la sobreprotección. La dependencia o discapacidad de la persona mayor que cuida son producto de la enfermedad que padece y su comportamiento. Así, sus emociones requieren en todo momento de su comprensión, paciencia, afecto, pero sobre todo del respeto a... Ahora vamos a hablar sobre los cambios propios del envejecimiento. El objetivo de este apartado es conocer que el envejecimiento, los cambios tanto físicos, funcionales y emocionales durante la etapa de la vida son normales y poder identificar problemas que le pueden llevar a la dependencia o discapacidad a la persona adulta mayor que depende de nuestro cuidado. ¿Qué son los cambios propios del envejecimiento? El envejecimiento es en este proceso de envejecimiento se presentan cambios físicos, funcionales y psicológicos, resultados de estilos de vida en etapas anteriores. Así también la presencia o no de enfermedades. Todo esto va a determinar cómo va a ser el envejecimiento. ¿Qué cambios son los que vamos a encontrar en una persona adulta mayor? Los cambios a nivel físico son algunos. Vamos a partir por las alteraciones en los sentidos. Primero, cambios en la visión. Disminuye la visión nocturna, predisposición a que la persona adulta caiga. Disminuye la visión a colores, especialmente azul, verde y violeta. Disminuye la producción de lágrimas, el adulto mayor necesita estarse hidratando con lágrimas artificiales. Disminuye la capacidad para distinguir objetos pequeños, botones, números de teléfono, por lo que el adulto mayor puede necesitar asistencia. Aumenta la sensibilidad al resplandor o al brillo. Disminuye la capacidad para adaptarse a cambios de cantidad de la luz y aumenta por lo tanto el riesgo de caídas. Hay cambios auditivos, disminución de la capacidad para distinguir sonidos, disminución de la audición y aumento del cerumen. Hay cambios a nivel del gusto y el olfato, como por ejemplo disminuye la capacidad para sentir el sabor, disminuye el sentido del olfato y hay un riesgo de una nutrición deficiente. Hay que recordarle a la persona adulta mayor que si no siente la comida, debe más por un cambio fisiológico normal del envejecimiento, no tanto por la preparación de la misma. Hay cambios en la piel, hay disminución de la capacidad para sentir y diferenciar el frío y el calor, hay pérdida de elasticidad de la piel, las arrugas, disminuye la sudoración, las uñas se vuelven quebradizas y gruesas y el pelo se vuelve blanco. Cuando hablamos del sistema musculoesquelético, apreciamos que disminuye el calcio de los huesos, pueden tener osteoporosis, aumento del riesgo de la osteoporosis, disminuye la masa muscular y la fuerza, disminuye la movilidad de las articulaciones e incrementa el riesgo de enfermedades articulares. A nivel del sistema nervioso, puede disminuir el equilibrio y la coordinación, el sueño se vuelve más ligero y el tiempo para dormir, incrementa el riesgo de caídas también. En el nivel de aparato respiratorio, la respiración es superficial, respiración corta y no profunda. Y también disminuye la fuerza para poder toser. A nivel cardiovascular, el corazón y las arterias se vuelven rígidas. Esto puede predisponer a infartos. A nivel del aparato urogenital, tanto en hombres como en mujeres va a haber disminución de la producción de orina, pérdida de elasticidad de la vejiga y aumento de la frecuencia de orinar. Todo puede llevar también a una incontinencia urinaria. Ya los cambios propios de la mujer son disminución del tamaño de los labios mayores, del cabello, del cuello del útero, la vagina es menos elástica y las relaciones sexuales se vuelven dolorosas por la resequedad. Y hay aumento de predisposición a riesgo de infecciones. Los cambios en el hombre, hay un aumento del tamaño de la próstata, la erección del pene se vuelve más lenta, disminuye la sensibilidad y disminuye la cantidad de espermatozoides. En cuanto al tamaño de la próstata, hay que recordar que esta puede ocasionar, si es muy grande, síntomas como goteo nocturno,
muchas veces que voy a orinar en la noche. Por lo tanto, se pide que en ese momento se haga valoraciones con su médico. A nivel del sistema inmunológico hay disminución de las defensas del organismo, predispone a infecciones y hay una reducida respuesta frente a infecciones. En el área del conocimiento hay cambios en la memoria, deterioro de la memoria reciente, o sea, lo que pasa en este momento, se vuelven olvidadizos, hay disminución para adaptarse a situaciones nuevas, cambios en el ambiente en el que viven. Ahora vamos a hablar de la dependencia. Cuando una persona adulta mayor es dependiente. La dependencia la podemos definir como la necesidad de recibir ayuda, es decir, cuando una persona comienza a perder la autonomía, es decir, valerse por sí misma. Esto quiere decir que necesita ayuda de otras personas para desenvolverse y realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Entre ellas tenemos bañarse, vestirse, usar el inodoro, movilizarse y alimentarse. También puede perder la capacidad de realizar actividades instrumentales de la vida diaria. Entre las actividades instrumentales tenemos usar el transporte, ir de compras, usar el teléfono, el control de sus medicamentos y la capacidad para realizar tareas cotidianas y otras actividades relacionadas con hábitos y costumbres. Son múltiples los factores que podrían originar algún grado de dependencia y hacer que las personas adultas mayores requieran la ayuda de terceras personas. Además, juega un papel importante el medio en el que se desenvuelve, el ambiente físico donde vive y así como el comportamiento y actitudes de las personas que están junto a él, favoreciendo su autonomía o por el contrario generando un ambiente propicio para que el adulto mayor no pueda desenvolverse de forma independiente. El cuidador de la persona adulta mayor dependiente debe tomar en cuenta ciertas características que tienen relación con la dependencia para planificar sus actividades y motivar a la persona cuidada a que sea y realice mayor cantidad de actividades por sí mismo. El aislarse no es algo necesario y de acuerdo a una clasificación que vamos a mostrar a continuación, vamos a tratar de identificar los grados de dependencia, que los podemos clasificar por colores y de acuerdo a su grado de severidad en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 es la dependencia moderada, grado 2 dependencia severa y grado 3 gran dependencia. ¿A qué nos referimos con eso? Grado 1 es cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades de la vida diaria como mínimo una vez al día y tiene la necesidad de ayuda intermitente o limitada para su autonomía personal. Así en ciertas actividades como cortar los alimentos, ayudar a movilizarse, aseo personal, ponerse la ropa y amarrarse los zapatos. El grado de dependencia severa es cuando la persona requiere ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria 2 a 3 veces al día, pero no demanda apoyo permanente por un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso. Y el grado 3 o gran dependencia, la persona necesita ayuda para realizar gran parte de las actividades de la vida diaria varias veces al día, por pérdida total de su autonomía física o mental y por la presencia continua y necesaria de otra persona que lo cuide. Como siguiente apartado tenemos que debemos hablar de la comunicación, emociones y espiritualidad de la persona. La comunicación con la persona adulta mayor constituye un componente clave en la relación con la persona adulta. Sin esta es imposible poder expresar nuestra intención de ayuda, tampoco vamos a poder darnos a entender de la ayuda que queremos ofrecer. Es un indicador para determinar el grado de satisfacción también que siente o tiene la persona adulta mayor de acuerdo a los cuidados recibidos. Las orientaciones prácticas para mantener una buena comunicación entre el cuidador y la persona adulta mayor son las siguientes. Le aconsejamos, primero, llame a la persona adulta mayor por su nombre, por favor. Para ganarse la confianza y mantener una buena relación, utilice el nombre de él o ella, con respeto. No se le ocurra llamarlo abuelito, papito, viejito. Generalmente, esto se usan como expresiones de cariño. Con las personas adultas mayores puede ser incómodas y desagradables. Evite criticarlo y culparlo. La forma más segura de destruir la simpatía en una persona adulta mayor que tenga hacia usted
es haciéndole sentir mal por el comportamiento que él tiene. Debe tener cuidado y evitar hacer críticas acerca de la persona que está cuidando. Siempre trate de comprenderlo y de ponerse en el lugar de la persona adulta mayor. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera esa edad y esas limitaciones a la que esa persona está sufriendo? Pregúnteselo para que pueda evitar hacer críticas. No grite para hacerse entender. Más bien, hable despacio, en forma clara, pronunciando bien las palabras de modo que la persona adulta le entienda. Sienta que lo trata con respeto y, lo más importante, con afecto. Piense frecuentemente que él o ella ya no escucha con claridad y que tiene que hacer el doble de esfuerzo para que usted pueda hacerse entender. Asegúrese de que el adulto mayor comprenda lo que usted dice. Háblele con sencillez. No utilice frases largas o complejas que son difíciles de recordar. No use palabras amenazadoras o de desprecio como por ejemplo: es inútil, no ayuda en nada. Recuerde, las frases como esta impactan fuertemente en las emociones y producen tristeza y desánimo. Míralo directamente a la cara cuando hable y mantenga contacto visual. Esta actitud del cuidador le indica a la persona adulta mayor que demuestra interés, que le agrada escucharla. Si usted no tiene un buen comportamiento y se ocupa de otras actividades mientras habla con esta persona adulta mayor a la que la está cuidando, despertará en esta persona un sentimiento de rechazo e indiferencia hacia usted. Mantenga una buena postura, una postura abierta. Tiene que estar relajado. Los brazos y las piernas que no se crucen y mire de frente a la persona adulta mayor. Esto indica que usted está con una disposición a escuchar. Recuerde que si mantiene una postura cerrada, es decir, con las características opuestas, brazos cruzados, piernas cruzadas, usted expresa corporalmente que no desea comunicarse. Siguiente. Su actitud facial y corporal deben ser acordes a la situación. Es decir, el cuidador debe tener una expresión no verbal de acuerdo al mensaje que transmite a la persona adulta mayor, de tal manera que si relata una situación triste, la expresión vaya de acuerdo a lo que les están contando. Caso contrario, y si es algo gracioso, lo correcto es que usted demuestre una sonrisa. El trato con las personas adultas mayores, hay personas que suelen hacer mofa o demostrar indiferencia a lo que ellos relatan. Recuerde que su expresión facial y corporal, acorde al mensaje, es uno de los aspectos más importantes para una buena relación. Las emociones en la persona adulta mayor. El estado emocional o afectivo, como usualmente se le conoce, produce en el ser humano diferentes reacciones internas que no las podemos ver y que son comunicadas a los demás como respuestas verbales y no verbales. La forma más común de expresar las emociones es mediante las respuestas no verbales, como la expresión que ponemos en el rostro frente a la alegría, tristeza, miedo o enfado. Generalmente estas emociones las manifestamos también mediante gestos o acciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, es necesario recordar al cuidador de la persona adulta mayor que debe ejercitarse en la interpretación de las emociones básicas. El cuidador debe desarrollar la observación de los estados emocionales más frecuentes que presenta el adulto mayor. A continuación, observamos en las imágenes los estados emocionales más frecuentes que puede presentar una persona adulta mayor. Damos un momento para analizar cada una de las facciones de estas personas y dar nuestra conclusión de acerca de su estado emocional. En imagen 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En la imagen número 1 podemos ver que la persona está con un estado de ira, es decir, en la ira la persona fruncirá el ceño y su rostro refleja enojo. Estas situaciones en las que se determinan es cuando se encuentra inconforme o con desagrado. El segundo estado emocional que observamos es la tristeza. En la tristeza tendrá respuestas de baja intensidad como quedarse mirando fijo hacia la nada, ponerse las manos en las mejillas y entrecruzar las manos. Esto se presenta cuando se asocia a situaciones en las que ha perdido algo
pues era muy valorado. Por ejemplo, la muerte de un familiar querido, la enfermedad o muerte de alguna mascota. En la tercera imagen, la expresión que observamos corresponde al miedo. El miedo en los ojos estarán más abiertos, el rostro reflejará inquietud, su piel puede mostrarse fría, su corazón late rápidamente. Se produce y está relacionado a situaciones amenazantes, ante resultados inciertos a los que no sabe si será capaz de enfrentarse. Por ejemplo, el hecho de adaptarse o cambiar de domicilio en poco tiempo. Y finalmente, la expresión de alegría. En la alegría la persona sonríe, habla más, sus respuestas serán satisfactorias y mejorará el apetito y estará mucho más activo. Se asocia a gratificaciones materiales o afectivas, por ejemplo, le han permitido realizar la actividad que a él o a ella más le agrada. ¿Qué más debe saber el cuidador para proporcionar un apoyo emocional a la persona adulta mayor? Que las personas adultas mayores de mejor nivel educacional tienen tendencia a la estabilidad de su personalidad siempre y cuando tengan buen estado de salud. Los cambios que se producen con la edad se deben a una respuesta a muchas nuevas situaciones que les toca vivir, como son la disminución de las responsabilidades, mayor disponibilidad de tiempo y disminución de las actitudes funcionales. Los sentimientos más generalizados de esta etapa se corresponden a la soledad, convirtiéndose para muchas personas adultos mayores en un riesgo tanto personal como para problemas de salud. Varias pérdidas ocurren en esta etapa, como es la pérdida del cónyuge, de amistades, familiares, económicas o de salud, que crean sentimientos. Además, las personas adultas mayores, en ellas se produce un sufrimiento caracterizado por sentimientos de abandono, desolación, insatisfacción, angustia y depresión. El medio físico que los rodea a los adultos mayores generalmente no está adaptado en base a sus necesidades y los cuidadores deben proporcionarles medidas de seguridad. Por ejemplo, el piso no debería estar alfombrado y la cama debería estar a una altura necesaria para el adulto mayor. Estas medidas le dan al adulto mayor la sensación de seguridad y confianza. Y el transporte y el tráfico tensionan y aíslan a los adultos mayores. La espiritualidad en las personas adultas mayores. La espiritualidad es importante porque es parte de la vida física, mental, emocional y social de la persona. Como cuidador, debe ayudar usted a fortalecer la espiritualidad en las personas adultas mayores mediante prácticas diarias. Las personas adultas mayores expresan sus necesidades espirituales de acuerdo a su cultura, creencia, valores y principalmente a su estado emocional. La espiritualidad es todo en el ser humano, porque es resultado de lo que siente, lo que cree, lo que conoce, las emociones que tiene y lo que espera del día a día. Y quizás tiene un significado mucho mayor en las personas adultas mayores, porque para ellas implica la fe, la esperanza y la preparación del espíritu para la vida que queda después de la muerte y la esperanza de un día mejor. Usted como cuidador debe proporcionar atención integral a la persona adulta mayor a la cual está cuidando, poniendo en práctica fortalezas y evitando debilidades que le mencionaremos a continuación. Fortalezas, es decir, lo que debe hacer. Debe sensibilizarse de las necesidades espirituales para escuchar y comprender los temores de las personas adultas mayores, tener una actitud respetuosa y gran sensibilidad en relación con el momento de vida que la persona está atravesando. Recordar que las personas adultas mayores piensan irremediablemente en su muerte y quizás repita con frecuencia que tan pronto ha pasado todo o que pronto pueda llegar esta. Proporciónele tiempo y espacio para la reflexión sobre la soledad, el abandono, la alegría, el sufrimiento y el dolor. Debe compartir, o por lo menos respetar con ellos, las prácticas y ritos religiosos que esta persona realice. Puede facilitarle lecturas, poemas, oraciones y otros materiales que le distraigan y comprender al menos los aspectos más importantes de las creencias que tienen de acuerdo a la cultura y los principios. Contáctese con personas que ayuden en este tipo de prácticas, por ejemplo, un sacerdote, un rabino, un capellán, un familiar o amigo solicitado por parte de la persona adulta mayor.
Segundo punto, vamos a hablar sobre las debilidades, es decir, lo que no debe ser. Evite relacionar la espiritualidad con la religión. Esto no le ayudará a comprender mejor la espiritualidad, que es mucho más amplia, y al contrario puede terminar confundiéndose o rechazándola. No tomar en cuenta las necesidades espirituales de las personas adultas mayores porque no están preparados para ayudarlo. Esto es un error común. Debe evitar sentir miedo de hablar de la muerte. Esto no le va a ayudar a dar respuestas correctas cuando hable sobre este tema. No evite o no rechace los temas sobre los problemas de la existencia y la muerte. Evitar los temas de soledad, abandono, porque no se siente capaz para darle respuesta tampoco es una buena elección. Y no se resista a compartir por miedo a sentirse también afectado. Ahora, en esta sección del primer módulo vamos a hablar de la familia en el cuidado de la persona adulta mayor dependiente. El objetivo de esta sección es disponer de instrumentos que le permita a los familiares conocer el rol que tienen frente al cuidado de la persona adulta mayor dependiente, conociendo e identificando sus necesidades básicas y ayudando o motivándolos en todo momento a recuperar su autonomía en la medida de lo que sea posible y de esta forma satisfacer dichas necesidades. La familia es la base social en la que se apoyan todos sus miembros. Es aquí donde se satisfacen las necesidades físicas, mentales, económicas y de apoyo y atención. El cuidar a una persona adulta mayor dependiente afecta enormemente el bienestar integral de quienes conviven con dicha persona, tanto por las complicaciones que tiene el observar a sus seres amados estarse deteriorando, así como la responsabilidad que debe esta persona al momento de cuidar. Ahora la persona adulta mayor que en un inicio era autónoma se ha convertido en una persona dependiente. Esto encuentra afectando en el autoestima y bienestar de esta persona y por lo tanto de su familia. Frente a esta situación, la familia del adulto mayor dependiente debe intentar mantener su capacidad funcional, evitar las complicaciones y lograr una buena calidad de vida en un entorno de afecto y amor. En el interior de la familia es donde la persona adulta mayor recibe apoyo afectivo, estímulo intelectual y sentido de pertenencia. A mayor edad, la persona necesita más sentirse parte de la familia. Por lo tanto, no importa el grado de dependencia de la persona cuidada, ésta debe permanecer junto a sus seres queridos por principios de lazos afectivos y humanitarios. El mantenerlos en un entorno familiar les permite sentirse útiles, activos y pueden expresarse libremente mediante una adecuada autoestima, más la comprensión y el afecto de sus familiares. Esto le permite que a las personas dependientes enfrenten esta etapa de la vida sin temor alguno y recuperen algún grado de dependencia a medida que su condición les permita. Ahora vamos a hablar de cómo influye la situación de dependencia en la vida familiar. El cuidar de un adulto mayor en el hogar, una vez que éste está totalmente dependiente de sus familiares o cuidadores, es un problema muy amplio. Exige no solo la experiencia, sino las atenciones y cuidados personalizados. Y eso tiene que responder a las necesidades de cada persona. Frente a esto, hay que considerar que normalmente la persona que cuida al adulto mayor es generalmente una mujer, su esposa o su hija, que se sacrifica muchas veces su vida personal, deja el trabajo, deja de salir, convirtiéndose en la única persona que cuida al adulto mayor, generando tensión, agotamiento, situación que le produce más a tener enfermedades físicas o psicológicas. Es de esperar que las familias que menos acepten la condición del adulto mayor dependiente no puedan asumir su rol y por lo tanto puedan predisponer a crisis a esta nueva condición de la dinámica familiar. Evidentemente, la crisis familiar puede ocasionar desorganización que va a percibir en todos los ámbitos. La familia requerirá durante la enfermedad mayor actividad de recursos económicos por concepto de medicamentos, consultas, transporte, alimentación, adaptación física de la vivienda, etc. Si la familia no tiene apoyo, esta situación puede conducirla a buscar otra alternativa de cuidados para la persona adulta mayor dependiente, como es la institucionalización. De esta forma, terceras personas se harán cargo de dichos cuidados y lo más triste que puede llegar a ocurrir
es que el adulto mayor pueda permanecer en su casa, pero en estado de abandono de su propia familia. Se lo invisibiliza, no se le proporciona cuidados, favoreciendo una grave dependencia, maltrato físico, psicológico y finalmente la pérdida total de su autonomía. Con esto damos por finalizado el primer módulo, el taller de cuidados del adulto mayor. Por la atención prestada les damos las gracias y les recordamos que al final de cada módulo hay una evaluación que debe ser llenada con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje.